Muy buenas noches para todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase virtual de hoy, viernes 19 de junio. Vamos a iniciar inmediatamente nomás para que nos dé el tiempo. Y los estudiantes que estén ingresando van a ser admitidos en el transcurso de la clase. Por cuestión de no interrumpir, le voy a pedir a cada uno que pueda silenciar su micrófono hasta que le cedamos la palabra para que pueda participar. El tema de hoy es resolución de contratos por excesiva onerosidad. Dentro de las modalidades o de la forma en que se resuelve un contrato, ya hemos visto dos. Y hoy completamos entonces. ¿Aló? Ahí está apagado. Ahí está encendido. Ya, entonces vamos a empezar. Mira. Sí. Resolución de contratos por excesiva onerosidad. Primeramente vamos a ver el concepto de resolución por excesiva onerosidad. Ustedes están leyendo ahí en la pantalla. La resolución del contrato por excesiva onerosidad, conocida en el derecho francés con el nombre de teoría de la imprevisión o de la imprevisibilidad, tiene como fundamento jurídico ser una institución que restablece el equilibrio de las prestaciones a través de la imposición de los principios esenciales que informan y presiden la celebración de los contratos constituidos por la justicia conmutativa y la equidad. Entonces, en el concepto tenemos que ir visibilizando algunos aspectos que están incorporados en lo que debemos entender por resolución por excesiva onerosidad. Fíjense, aquí vamos a tener que entender qué es la teoría de la imprevisión, por lo menos en los conceptos básicos. Pero desde ya vamos a enfocarnos a comprender que es una institución que restablece el equilibrio de las prestaciones. Eso nos da a entender que se va a aplicar la resolución por excesiva onerosidad cuando en las prestaciones de las partes contratantes ha habido un desequilibrio. Pero vamos a entender que no es un desequilibrio cualquiera, sino un desequilibrio de tal magnitud que beneficia a uno injustamente y perjudica al otro. Vale decir, incurrimos en la contradicción de lo que es la justicia. Y más aún de la justicia conmutativa, que es la encargada de mantener el equilibrio en las contraprestaciones, siempre en pos de lo que busca el derecho, la justicia. De ahí del concepto entonces de resolución por excesiva onerosidad,
Vamos a destacar algunos para individualizarlo y de esta manera también comprender mejor su significado. Y aquí tenemos la excesiva onerosidad. Es un acto de justicia correctiva mediante el cual al derecho le está permitido ingresar al contrato conmutativo de ejecución continuada, periódica o diferida, celebrado entre las partes cuando advierta una desproporción grosera sobreviniente a la celebración del contrato entre las prestaciones debido a acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, ya que de lo contrario, o sea, permitir tal clase de acto sería ir en contra de uno de los fines del derecho, que es la justicia. Entonces, la excesiva onerosidad vamos a entenderlo en ese contexto de un desequilibrio, pero No, mira cosa po. debe obedecer o debe ser consecuencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Vamos a entender extraordinario aquello que realmente no lo teníamos en cuenta y que sobrepasa las expectativas que teníamos, e imprevisible que no se podían preverlo. Algunos también consideran que aún siendo previsible, pero que no eran susceptibles de evitarlo. En ese caso también se configura este fenómeno de la excesiva onerosidad. Entonces vamos a entender... Doctor, ¿podría apagar los micrófonos de los otros? No se escucha bien. Eso le iba a pedir, doctor. Apáguelo todos los micrófonos, doctor. Torres, tu micrófono está estorbando. Vamos a continuar. Entonces, lo imprevisible, le decía yo, aquellos que no pudimos preverlo. Vamos a entender que si yo veo que va a suceder un hecho y aún así me comprometo, no tendría sentido aplicar la resolución por excesiva onerosidad. Porque cuando está determinado el hecho y la posibilidad de que pueda suceder y los contratantes lo aceptan, entonces entran en otra figura que dentro de esta temática va a significar la excepción a la aplicación de esta resolución por excesiva onerosidad. Entonces es importante eso imprevisible, que no lo pudieron prever, que no era imposible prever, y de preverlo no se pudo evitarlo realmente. También por ahí se puede configurar. Seguimos con los conceptos que están inmersos en la idea de resolución por excesiva onerosidad. Tenemos la teoría de la imprevisión o de la imprevisibilidad. De acuerdo a Lorenzo de la Maza, fíjense lo que define es la doctrina jurídica, y va a entender a la doctrina jurídica pues como el conjunto de principios de derechos debidamente fundamentados que sostiene que el juez puede intervenir a petición de cualquiera de las partes en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos cuando, a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes en el momento de formarse el vínculo jurídico, ajenos a su voluntad y que producen perturbaciones graves con relación a toda una categoría de contratantes, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa y siempre
Y pongan atención a este detalle. Siempre que aquel llegue a formarse la convicción de que siendo previsibles estas perturbaciones, las partes no se habrían más bien obligado en las condiciones fijadas. Esta última parte amerita que le prestemos atención porque va a depender o va a significar un elemento de singular importancia para esta figura jurídica o esta institución, toda vez que le había yo remarcado que si lo podemos prever, ese riesgo, ese daño que puede sobrevenir, y aún así nosotros decidimos pactar o comprometernos, entonces ya no corresponde aplicar esta figura, porque ha sido por voluntad propia en la que nosotros asumimos esos riesgos. Fundamentos teóricos de la resolución por excesiva onerosidad. Vamos a ver algunos de los fundamentos teóricos. Está inspirada en el principio de equidad. Equidad en el que se fundamenta también la justicia conmutativa. Luego, es una excepción al principio de pacta sunt servanda. Y ese principio se encuentra consagrado en nuestra legislación en el artículo 519, por el que se establece que lo pactado entre las partes es ley y que solo las partes pueden modificar lo que han pactado. A eso se refiere este principio. Entonces, ¿por qué constituye una excepción a ese principio? Porque finalmente, aquí no son los particulares, las propias partes contratantes, las que van a restablecer o van a revisar ese contrato para restablecerlo, para restablecer el equilibrio, o en su defecto para resolverlo, dejarlo sin efecto. Entonces aquí, esa facultad la asume el derecho a través de la administración de justicia, es decir, a través del juez. Por eso constituye una excepción a ese principio. Otra fundamentación es la cláusula rebus sin stantibus, que en castellano es una expresión latina, significa estando así las cosas. Con el concepto vamos a poder ubicarnos mejor y comprender lo que significa esta cláusula. Según esta cláusula, en los contratos duraderos, hay una cláusula implícita, según la cual las partes contratan y se vinculan en las circunstancias vigentes al tiempo y en el presupuesto de que esas circunstancias se mantendrán. Fíjense, o tratemos de comprender. Esta cláusula, que no es objetiva, por cierto, porque se la considera de forma implícita, es parecida a la cláusula al principio de buena fe, que no es necesario estipularlo en el contrato para entender que las partes deben comportarse de tal manera que puedan cumplir con su contraprestación, poniendo todo su esfuerzo para que sea posible el contrato. Vale decir
el cumplimiento de obligaciones que son accesorias, pero inherente a la obligación principal. Entonces esta cláusula está diciendo, muy bien, vamos a contratar así, pero está diciendo, dure nuestro vínculo jurídico o el pacto o el negocio, vamos a entender que las cosas se van a mantener en este estado. ¿Entienden, no? Así como están las cosas. Vale decir, así como eran en el momento en que pactaron, a través de esta cláusula, vamos a entender que durante el tiempo que dure el contrato, va a mantenerse en ese mismo estado. Vale decir, está hablando de las contraprestaciones que deben mantener su equilibrio desde que nacen hasta que se concretizan o en el momento de que ellos se están llevando a la práctica. A eso se refiere esta cláusula. Entonces, podrán entender ustedes que si las cosas no se mantienen como estuvo en el momento de la contratación y llegan a alterarse, de tal manera que ya la justicia conmutativa o los intereses de una de ellas se ve afectada. Quien está afectado por esa situación sobreviniente va a perder. Y si no se regula la contraprestación de la otra parte, ella va a ganar injustamente como consecuencia de ese desequilibrio que ha sobrevenido. Entonces, en ese contexto se estipulaba o se sobreentendía la cláusula llamada rebus sin stantibus. Ahora, fíjense en este paréntesis, les he puesto, investigue sobre el sinalagma genético y el sinalagma funcional. He querido traer a colación estos dos conceptos para que ustedes lo tomen en cuenta y lo puedan investigar. No obstante, voy a darle algunas ideas básicas para que, teniendo de antemano una idea básica, pudieran hallar el sentido cuando lo estén investigando. Y es que el sinalagma genético se refiere al equilibrio que debe haber entre las contraprestaciones a la hora de concretizar un contrato, es decir, en el nacimiento del contrato. La palabra genético nos está llevando al hecho de que nace, cuando él se forma más propiamente. Entonces, ese equilibrio entre la prestación y la contraprestación debe estar presente al momento del origen o del nacimiento del contrato. A eso nosotros vamos a llamar como, o la doctrina llama más bien, como sinalagma genético. Y después del origen de las relaciones contractuales, cuando empiezan a avanzar, cuando empiezan a desarrollarse las actividades o las obligaciones que se han comprometido mutuamente, entonces ahí debe también existir el sinalagma funcional, que es el que va a asegurar el equilibrio entre las prestaciones de las partes en la ejecución del contrato. Entonces, si en esta parte falla el sinalagma funcional, es decir, las obligaciones se desequilibran, se hacen onerosas para una y producen realmente ruina, producen una injusticia y van en contra de los intereses, vamos a entender que ahí el sinalagma funcional ha tenido problemas.
Es decir, ya no existe la igualdad entre las contraprestaciones. Y recuerden que la igualdad en la contraprestación es muy relativo, en el entendido de que las partes siempre cuando hacen un contrato están dispuestos a ganar más de lo que dan. En eso estoy de acuerdo, porque si no, no hicieran el contrato, entonces. Pero desde el punto de vista de la doctrina, las relaciones contractuales tienen que estar sujetas a ese equilibrio entre las contraprestaciones con base a la justicia conmutativa. A eso entonces vamos a llamar el sinalasma funcional, que ustedes pueden investigarlo y ponerlo en mejor contexto con mayor amplitud para poder discernirlo. Seguimos. Fundamentos teóricos, seguimos. La teoría de la imprevisión. Según Benavides, un escritor, la necesidad de resolver o modificar su cumplimiento, hablando del contrato, eso nos corresponde, eso que está entre paréntesis, se da cuando entre el momento de la celebración y el de la ejecución sobreviene un acontecimiento imprevisible que hace esa ejecución muy difícil. Fíjense el detalle, entre el momento de la celebración, o sea, ya celebraron, significa que ya nació el contrato. A partir de ahí, cuando empezó su ejecución, es que sobrevino ese acontecimiento imprevisible. Porque son defectos que no son coetáneos al nacimiento del contrato, sino sobrevinientes. Y estos conceptos, todos ustedes lo analizan y está refiriéndose precisamente al hecho de que es un aspecto sobreviniente. Su razón de ser estriba en que en ningún caso el derecho puede permitir que debido a acontecimientos extraordinarios e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato, alguna de las partes pueda enriquecerse injustamente a costa del empobrecimiento de la otra. Ese es el fundamento entonces, el desequilibrio, pero que ese desequilibrio va a significar el enriquecimiento injusto de una persona, de una de las partes del contrato. Y todo aquel que recibe indebidamente una cosa o algo que no le correspondía, la norma dice que tiene que devolver. Otros aspectos relevantes con relación a la excesiva onerosidad. La excesiva onerosidad, según Reiber Peset, solo se presenta cuando la equivalencia original queda modificada por hechos posteriores que hacen más gravosa la prestación de una de las partes. Seguimos insistiendo. Mire acá, la equivalencia original. Cuando está hablando de equivalencia original, téngase presente que está hablando del sinalasma genético. Cuando se originó el contrato, estaba bien, funcionó. Pero a medida que se puso en ejecución, sobrevino, afectando a lo que llamamos el sinalasma funcional. La excesiva onerosidad como excepción al pacta sunt servanda es necesariamente post factum y no ad initio, de acuerdo a Iturraspe Mosset. Ahora, ¿qué es post factum? Todos los términos son en latín. Recuerden que el derecho, la influencia del derecho romano es grande en casi todos
los códigos, porque los romanos precisamente fueron grandes juristas, como los matemáticos, como los árabes fueron matemáticos, así los romanos fueron juristas. Entonces, gran cantidad de esos términos precisamente están en latín. Y el post factum se entiende después del hecho. Y ab initio significa desde el principio. Entonces, ¿cuál corresponde a la excesiva onerosidad? El post factum. Que ese hecho que es imprevisto se produzca después de la formación del contrato. La doctrina argentina opina que la lesión o excesivo desequilibrio inicial al tiempo de la celebración del negocio y la imprevisión o excesivo desequilibrio proveniente al tiempo del cumplimiento son dos remedios que sobre la base de la revisión del contrato o examen del mismo por el juez apuntan a superar situaciones incompatibles con la justicia conmutativa, como la buena fe, con un ejercicio irregular o funcional del derecho. Aquí es regular, ¿ya? Regular o funcional del derecho. Cuando volvamos a conectarnos, vamos a explicar esta parte, el tiempo se ha agotado, así que les voy a pedir que se conecten de nuevo.